Muy recientemente, en mi país, el nuevo gobierno ha acordado aprobar una subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros. Y esto se ha vuelto muy polémico y controversial, de ahí el motivo de este vídeo. Mi intención es analizar el SMI en sí mismo, su función y los distintos argumentos económicos que se lanzan desde distintos bandos para su subida o no. Como sabréis, en este canal nos centramos exclusivamente en la ciencia económica y no metemos a la política de por medio. Por todo ello, creo que va a quedar un vídeo muy enriquecedor y si os gusta me ayudaría mucho a seguir creando contenido si lo apoyáis y compartís con vuestros amigos. Vamos a ello. La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente para un determinado periodo laboral, hora, día o mes, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Este reglamento fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. La regulación del salario mínimo fue establecida por primera vez en el estado australiano de Victoria, en la Employers and Employees Act de 1890 y fue producto de levantamientos obreros para recriminar y legalizar un salario mínimo a percibir por un trabajo realizado. Desde entonces, diferentes movimientos obreros y sindicatos de trabajadores y otros colectivos han estado presentes en la legalización y establecimiento del concepto de salario mínimo en prácticamente todos los países del mundo, evidentemente con diferentes resultados. El salario mínimo debe garantizar al trabajador del acceso a la vivienda, los artículos en la canasta básica de alimentos, así como la compra de ropa, transporte y útiles escolares para sus hijos. El establecimiento de un salario mínimo sumado a la reducción de la jornada laboral a no más de 8 horas diarias y a no más de 40 horas semanales debería permitir incrementar notablemente el nivel de vida de las familias de clase trabajadora y pasar a formar parte de la clase media. Bien, una vez introducido lo que es el SMI y su historia, vamos a ver las diferentes posiciones y argumentos a favor o en contra de la subida. Empezamos en primera instancia con los argumentos a favor de esta subida. Antes de nada quiero aclarar que desde las distintas voces que salen a comentarlo siempre se afirma que el SMI es de vital importancia y debe subirse para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y es que da igual de quién se trate, desde Maduro hasta Trump se pueden encontrar declaraciones de ambos y de, por supuesto, los casos intermedios para conseguir la subida. The minimum wage has to go up. I live in New York. It's very expensive in New York. Yo he decidido arrancar enero dando un aumento salarial de arranque de este año del 10% a partir de este mismo mes de enero en las tablas salariales y de pensiones del salario mínimo urbano. Otra cosa es el momento en que se debe subir y la rapidez con la que se debe hacer esta subida. Empezando con los argumentos más a favor de esta subida, nos encontramos con que el pilar fundamental de la subida que acabamos de vivir los españoles es en primera instancia la protección social de los colectivos más desfavorecidos, en la que con esta subida se garantiza que cobren un sueldo digno y por tanto que consuman. Y sí, otro principal argumento a favor de la subida del SMI es basado en el keynesianismo y las políticas de demanda, bajo las cuales el crecimiento es generado por los agentes que demandan cosas. Por ejemplo, si te aumenta el sueldo, pongamos por ejemplo 50 euros, como se ha aumentado recientemente en España, se logrará tener 50 euros más para gastar en cualquier cosa y esos 50 euros más se pueden utilizar para comprar más ropa o si lo prefieres ahorrarlo durante unos meses y comprarte un móvil nuevo. Todo ello favoreciendo el crecimiento económico y por ende el bienestar social, siendo esto mismo un círculo con el que cada vez la economía se encuentra en mejor lugar. Además, hay una parte implícita y de la que mucha gente no habla y es de la de los impuestos. La gente cuando analiza el SMI solo tiene en cuenta la subida al sueldo de los trabajadores, lo que no tiene en cuenta muchas veces es que también se recauda más con los impuestos hacia el SMI. Se calcula que una subida de 50 euros al SMI al empresario le cuesta un total de 1.000 euros anuales por empleado, siendo esto dividido entre la parte que le corresponde al trabajador, que serían 50 euros por las 14 pagas obligatorias, y el resto iría a impuestos. Y lo cierto es que con esta subida el Estado es capaz de invertir este dinero en nuevas cosas como inversiones, prestaciones sociales, transferencias, bajadas de otros impuestos o pagar cualquier cosa como las pensiones. Dicho esto y moviéndonos más bien hacia las opiniones contrarias a esta subida, pero como os he comentado anteriormente, todos los políticos, sin importar la ideología de izquierdas o derechas, a no ser que sean liberales, están más a favor de la subida del SMI. Por eso mismo he mencionado lo anterior.
Ahora bien, si nos metemos en las opiniones en contra de la subida, podríamos centrarnos más bien en la rama más liberal por los motivos que os voy a comentar ahora. En primer lugar, basándonos en los clásicos como Adam Smith o David Ricardo, vemos que según ellos, si se eliminase el salario mínimo y el gobierno no interviniese en el mercado, se ajustaría al pleno empleo. Es decir, si no tuviésemos el salario mínimo, nos encontraríamos que según la actividad del trabajador, es decir, su productividad, el salario se ajustaría, pero también, al no ser un mercado intervenido, los precios también lo harían, con lo que el mercado se ajustaría y estaría en equilibrio. Y lo cierto es que sí, y lo cierto es que si nos ponemos a buscar un poco, los países que no tienen salario mínimo son grandes economías con pleno empleo y tremendo estado de bienestar. Algunos de ellos son Suiza, Singapur, Finlandia o Dinamarca. Por este lado, y uno de los principales argumentos de peso para estar en contra de la subida del SMI es que justamente debe de estar acompañado de un aumento de la productividad. De lo contrario, el empresario no tendría incentivos en contratar al trabajador porque incluso podría acabar perdiendo dinero. También va a acabar siendo más difícil que la contratación aumente porque puede ser excesivamente cara. Y claro, hay que tener en cuenta que en el caso de España el 95% de las empresas son microempresas, es decir, empresas con 9 o menos trabajadores, que son las principalmente afectadas por esta subida, ya que son las que principalmente pagan el SMI a algunos de sus trabajadores porque no pueden permitirse pagar más, básicamente. De esto no hay que olvidarnos un dato mencionado anteriormente, y es que el aumento de 50 euros aumenta el coste en 1.000 euros por un trabajador anualmente, por lo que esto en una situación de crisis puede provocar que la empresa no pueda pagar el sueldo a sus trabajadores, ya que simplemente teniendo 5 trabajadores acabarían pagando 5.000 euros anuales extra, 5.000 euros que el empresario podría invertir en la empresa para que el futuro consiga contratar a más empleados y mejorar simplemente el sueldo y la calidad de sus trabajadores que ya tiene contratados. Y de esto no debemos de olvidarnos que también es de vital importancia que la situación económica acompañe la subida del sueldo. Ahora bien, todo hay que decirlo, y es que esta subida afecta únicamente a 1 de cada 10 trabajadores, con lo que realmente el público objetivo que puede ser perjudicado es menor. Dicho esto, hay un dato que creo que hay que comentar, y es que recientemente la COE ha anunciado que con la subida del año pasado de un 20% el SMI, de los 750 euros a los 900, ha provocado que un total de 60.000 empleos se vayan a la economía sumergida durante todo el año. De este total, 15.000 son empleados del hogar y 40.000 trabajadores del campo. Dicho esto, y habiendo puesto ambos puntos de vista sobre la mesa, dejo a vuestra elección y criterio cuál es lo correcto. Yo simplemente me limito a comunicar. Y la verdad es que no tengo nada más que añadir. Me gustaría mucho que por los comentarios me pusieseis vuestra opinión y que formemos un debate sano sobre el SMI y la subida, bajada o eliminación del mismo. Ahora bien, me ayudaría mucho que si te ha gustado este vídeo lo compartieseis con vuestros amigos, ya que me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Y también si os podéis suscribir sería genial, ya que únicamente un 10% de la gente que ve mis vídeos está suscrita. Sin nada más que añadir, solo agradeceros que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Un saludo y hasta la próxima.